Jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto de estar con ustedes, chicos, muy buenos días. ¿Qué Buenos tal? días, ¿Cómo están? ¿Qué ingeniero. tal? Buen día ahí. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Un gusto, chicos. ¿Qué tal? Agustín, Armando, Benjamín, Brian, Fabricio, Fernando, Ángel, Giselle, Rocío, ¿cómo estás? Javier, Jonathan, ¿cómo están? Jonathan, son varios Jonathans que tenemos. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Un gusto. José Miguel, Iván, María, están ingresando, Álvaro, José. Bien, no se olviden de marcar por favor la asistencia en unos minutos. Vamos a dar unos minutos más para que pues vayamos haciendo la parte de asistencia. Bien, espero que pues tengan todo ya el material para empezar a trabajar. Ya vamos a iniciar entonces ya con la parte, entrando ya a nuestra materia. Ya vamos a entrar acá. ¿Dónde estamos? Voy a compartir pantallita. Espero que hayan marcado, chicos. Otro elemento que voy a hacer es habilitar el Meet. Ya. Voy habilitando el Meet para no tener problemas, ¿no? De corte que tengamos. Entonces, si es que en cualquier momento les voy facilitando el enlace. Perfecto. Muy bien. Estamos grabando también. No nos estamos olvidando por si acaso. Ya estamos haciendo el proceso. Bien, voy a compartir nuestra pantalla. Me dicen si visualizar. Vamos a ir con nuestro material de trabajo. Ya. Me dicen si todo se visualiza. Vamos a ir a estructura de datos, gestión. Ahí tenemos el material. Justamente vamos a empezar con nuestro libro. Otro material que he subido justamente a la plataforma es este documento inicial con el que ya empezamos nuestra materia. Ya, entonces, por si acaso, esto está en la plataforma. Este es el primer tema, justamente entrando al concepto de tipos, prácticamente estructura de datos, ya estableciendo ese elemento. Bien, habíamos quedado la anterior clase en el desarrollo ya de, en este caso, los primeros, el cómo se manejan los comandos que ya conocen ustedes en otro lenguaje de programación, que justamente establecemos lo que es declaración de variables, sentencias, y bueno, ya estaba explicando parte de ese elemento. Ya, entonces voy a establecer el cómo se va manejando este editor y vamos a enlazar ya con nuestro tema. Hasta aquí alguna pregunta de la anterior clase, si es que tienen alguna consulta, duda de la anterior clase. Preguntas, chicos. Vamos a ir cerrando algunas aplicaciones que no nos van a dejar trabajar. Este, por ejemplo, vamos a cerrar. Bien, entonces, esta es la aplicación, ¿verdad? Con la que vamos a ir trabajando. Ya, cuando ya genero código, lo primero que yo hago prácticamente es esto, ¿sí? Y siempre hagan mi recuerdo, porque a veces se nos va, ¿no? Ya, entonces voy creando un documento, por ejemplo, digo código, en este caso del día de hoy, ya. Tenemos del 9, 8, 20, 21, que prácticamente estamos estableciendo lo que es un diseño ya del menú, por ejemplo. Hoy día vamos a establecer con el diseño del menú. Ya, entonces voy colocando así y este documento ya lo que hago prácticamente es esto: archivo, guardar como, y va a ir con ustedes prácticamente este elemento, ¿no? Entonces venimos acá y establecemos acá, vamos a ir y voy ubicando prácticamente ya vamos estableciendo acá y tenemos acá en el hito 2. Entonces digo de la misma manera, código,
del 9/8, ya 2021. Entonces, pero acá establezco código trabajado, digo, trabajado en aula. ¿Ya? Y es de esa fecha. Obviamente tiene varios elementos, no específicos, solamente que es de la fecha. Entonces eso se va a ir guardando y a medida que desarrollamos prácticamente el código, ya hago lo siguiente. Uno, es dos maneras de trabajar. Y digamos, tenemos acá nosotros prácticamente lo que es la parte de programación. Entonces le digo programación, ¿no? Acá tenemos... ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos? Programación 2. ¿Dónde estamos? Se va a llamar como PRG, ¿no? Tenemos el Pro. Ahí estamos. ¿No? Tenemos 2021. Entonces, envío acá, por si acaso, el código. Envío, vamos a ver cómo les va, porque muchos de ustedes están con equipos. Entonces digo, acá tienen el código, muy aparte, para que ese momento hagan la prueba ustedes. Y ese mismo trabajo ya la voy, al final envío todo, porque a veces les falla algunos elementos, entonces agarran mi código y trabajan, hacen la prueba, ejecuta, está muy bien, sí, correcto, perfecto. Pero ese material vamos almacenando en un documento que, bueno, este mismo documento sí plasmo en esta parte, por si acaso. Ya, como que estamos hoy día con hito 2, vamos a venir al hito 2. Ya, entonces estamos aquí justamente estableciendo nuestro primer tema. Estamos entrando en lo que es introducción, ya, actividades que van a hacer ustedes por el alumno y viene los recursos de material. Entonces, en este recurso de material, en la parte que dice prácticamente documento y todo ese elemento acá, antes de los videos, yo voy a colocar código igualito como dice acá, código trabajado en aula y la fecha. Entonces, para que ustedes sepan qué es lo que se ha hecho en aula, muy aparte de haber avanzado el tema, ¿sí? Hasta aquí alguna consulta de lo que vamos a trabajar en cuanto a material. Si tienen alguna duda, si tienen alguna duda, chicos. No hay ninguna duda. Muy bien, entonces continuamos. Entonces vamos a establecer acá y vamos a trabajar con el primer elemento, justamente lo que es diseño de menú, porque es la manera con la que vamos a trabajar. Entonces, de la misma manera, voy creando un proyecto, hemos dicho tipo consola, ya, ya haciendo el cómo se maneja prácticamente C++, ¿no? Complementando todo lo que es, manejando todas sus estructuras prácticamente. Entonces vengo acá y digo, ¿dónde voy a trabajar? ¿Ya? Entonces digo acá, tengo gestión hito 2, entonces vamos a venir desde acá, estructura de datos, ¿ya? Entonces decimos estructura de datos, acá, entonces tengo acá que es la gestión 221, que si se fijan, ahí va a ser prácticamente todo lo que vamos a trabajar, todo lo que se va trabajando en hitos. Ahora, yo voy a crear una carpetita justamente acá, estableciendo, crear carpeta, ya, le voy a decir, ¿dónde estamos? Aquí afuera, para que ingresemos ahí. Esto, justamente aquí en hito 2 va a ser una nueva carpetita y le voy a decir código, ya, código C++, ya, ese es el código que vamos a trabajar prácticamente. Entonces, ese elemento voy a buscar acá, que ya debe estar creado prácticamente. Ya, tengo acá justamente gestión, aquí, vamos a entrar acá, ya, y justamente tengo un código C, digo aceptar, ¿no? Donde vamos a ir todo nuestro código también.
Bien, empezamos entonces con nuestro primer elemento manejando los comandos de tal manera que ustedes se vayan familiarizando. Entonces voy a hacer prácticamente, le voy a decir a cada plantilla, ¿ya? Con preferencia con minúsculas siempre y sin espacios, ¿ya? Entonces digo plantilla, plantilla menú, ¿ya? Esa es nuestra primera plantilla con la que todos vamos a trabajar, porque trabajamos bastante con diseño de menús. Ya, entonces venimos acá y vamos a esperar un poquito. Vamos a ver si se ha creado. A veces no tarda, ¿no? Vamos a ver si se ha creado acá. ¡Ah! Está vacía. A ver, podemos a ver de nuevo. Como le hubiésemos dicho, cancelar. A ver, vamos a ver. Ah, ya, esto es lo que faltaba. Le voy a decir cancelar. No, a veces se nos va estableciendo la creación de carpetas. Eso van a tener cuidado. Es que no le dije aceptar esa carpeta. Vamos a ver. ¿Dónde está ejecutando? No está ejecutando. A ver, vamos a cerrar. Vamos a cerrar nuestras carpetas. Vamos a ver. Sí, todo está bien. Como si estuviera trabajando. No estamos trabajando con él. A ver, no está aperturando nada. Es como me dijera, está trabajando, ¿no? Está en el momento acá. Esto tampoco, ni uno menos. A ver, vamos a quitar todo este elemento. Listo. A ver, liberando todo, ¿no? Ahora sí. A veces se como que creo que se va anclando a algún lado. Muy bien. Vamos a volver a hacer. Ah, perfecto. Sabiendo dónde estoy guardando. Eso es lo primero. Estructura de datos y le digo acá. Listo. Aceptar. Eso es lo que nos faltaba hace rato. Entonces ahora aquí le digo plantilla menú. ¿Ya? Perfecto. Venimos acá y concluimos. Ahora sí. Ya me parecía raro. ¿No? Ya. Muy bien. Como les dije, pues justamente así como C#, este lenguaje de alto nivel, también se va basando en librerías y hemos visto pues que hay diferentes librerías en las que pues plasmamos prácticamente el uso de cada uno de sus comandos. Nos da como base al UStream, que es una plantilla, porque esto es una plantilla, ¿no? Y que puede ejecutar prácticamente. Este es el principal, les dije, justamente el sobre el cual pues se va desarrollando. Viene el compilador y todo lo que se ejecute aquí se va desarrollando. Porque el día de hoy voy a manejar justamente el manejo de métodos, que nosotros acá llamamos subprocesos. Tal como ustedes van manejando los métodos, voy a trabajar las plantillas. Bien, entonces voy a trabajar acá en el principal en la declaración de variables. Hemos dicho, nos vamos a hacer un pequeño menú que voy a restablecer acá justamente. Y el menú que vamos a tener, obviamente aquí va a decir menú principal, le vamos a llamar menú principal, hemos dicho, ¿no? En la que hemos dicho opción 1, yo voy a hacer como que los primeros elementos, estructuras, ya, pueden ser estructuras selectivas,
ya, en la opción 2, que puede ser estructuras ya repetitivas, porque con el menú vamos a prácticamente practicar algún manejo de algunas otras estructuras, ¿no? Lo que nos interesa prácticamente acá es las que vamos a requerir. Y dijimos 3 puntos, vamos a decir el salir. Además vamos a manejar lo que es ya manejo de su proceso. Entonces, eso es lo que yo debo hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo genero este menú? A eso llamamos manejo de menús. Ya, entonces, nos han enseñado, y esto es en base a lo que ya ustedes han avanzado, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un poco más amplio acá. Por ejemplo, aquí tiene que decirnos, elija opción, así, ¿no? ¿Qué opción quieres? Entonces aquí por decirles una flechita y que nos diga qué opción quiero. Entonces, si hace el 1, va a ejecutarse el 1. Si hago el 2 así. Y el 3 se va a salir del menú. Entonces, para poder yo hacer esto, yo requiero de un bucle que me genere y me repita, ¿no? Este menú. Además, una variable que le voy a llamar OP. Esa variable le voy a llamar OP. Esa variable va a ser la que va a recepcionar datos por teclado y me va a seleccionar una de estas. Entonces, en base a eso, lo primero que yo debo declarar prácticamente es esa variable, ¿no? De tipo entera, y le digo OP. Y voy a inicializar con 0. Las líneas de comando, todas las líneas de comando, siempre establecemos con puntito y coma, así como ustedes han aprendido los lenguajes de programación. ¿Cómo se crea un menú? Estableciendo con el bucle do, dice repetir mientras, sí, entonces mientras, acá decimos mientras, esta variable OP sea diferente de 3. ¿Eso qué significa? El 3 es salir. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Mientras no sea número 3, que muestre. Y cuando sea 3, pues se va a salir, ¿no? Entonces, ahí el por qué le decimos mientras la opción sea diferente de 3. Si es diferente de 3, que nos muestre. ¿Ya? Entonces, esta es la forma práctica. Y esta es la única estructura, el do, prácticamente, que me permite establecer lo que es un puntito y coma, ¿no? Porque a veces en las otras estructuras no tenemos, pero esta es la única estructura que establece en su desarrollo un punto y coma. Bien, ¿cómo voy creando? Pues lo primero, voy estableciendo el cómo muestro prácticamente estos elementos, ¿no? Entonces, ¿qué son? Simplemente son mensajes por pantalla. ¿Ya? ¿Cuál es el comando que me permite mostrar por pantalla? Justamente hemos dicho code, ¿no? Entonces vamos a venir acá y le vamos a decir, acá, justamente le decimos code. ¿Ya? Vamos a venir acá, ahí le vamos a decir code. Entonces, este es el comando que me permite mostrar mensajes, variables por pantalla. Y nos dice en su sintaxis así, insertando, esa es la manera. Entonces yo necesito mostrar simplemente un mensaje, los mensajes entre comillas, que también ya saben ustedes. Entonces digo acá justamente menú principal. Ya, primero voy a hacer la plantilla. Principal. Ya, principal. Listo. Siempre con punto y coma. Luego viene prácticamente pues estableciendo lo que es el code. Y digo 1 punto y le digo acá estructuras selectivas, ¿sí? Estructuras, perdón, es con mayúscula, estructuras selectivas, ¿ya? Ahora, entre este y este, pues voy a hacer, puedo ejecutar acá, ¿no? Estableciendo puntito y coma, ¿ya? Listo. Ya puedo ejecutar, sí puedo ejecutar. Ya voy a hacer la prueba. ¿Cómo? Acá en la parte superior, prácticamente en los accesos directos, estos son los elementos que me permiten hacer lo que es el revisar, el compilar y el ejecutar. Este revisa y te muestra si tienes o no errores, prácticamente acá, 0 errores. Y con esto ejecuta. En cambio, este de acá, los dos a la vez, lo que hace este y este, compila y ejecuta. Así es que
pueden trabajar con los tres, ¿no? Miren, acá se hace un bucle infinito, ¿no? Me está mostrando prácticamente. ¿Por qué se hace un bucle infinito? Porque aquí no tengo ninguna lectura, ¿no? No tengo como que, no pido prácticamente ningún elemento. Entonces, por eso que se me está haciendo un bucle infinito, ¿ya? Ahora, entre este y este debería haber, como estoy viendo acá prácticamente, un salto de línea, ¿no? Ya, enter, así. Entonces, ¿cómo hago los saltos de línea? Justamente acá voy a insertar el comando que me permite hacer salto de línea, ¿ya? El comando de salto de línea es el NDL, ¿ya? Este comando me permite hacer un salto de línea. Entonces, para el resto también necesito hacer salto de línea. Entonces, una vez que yo ejecuto, inserto el salto de línea. ¿Ya? Esto es para salto de línea. ¿Ya? Ahora, vamos a continuar estableciendo el diseño de nuestro menú. Code, le digo acá entre paréntesis, 2 punto, hemos dicho prácticamente estructuras repetitivas. ¿Ya? Estructuras repetitivas. Listo. Igual, voy a insertar un salto de línea. ¿Ya? Ahora, tengo que hacer la opción número 3, que es salir prácticamente. Digo code, acá, y voy haciendo el diseño. 3 punto, y le digo, pues, salir. Y bueno, y acá, pues, hago otro salto de línea. ¿Ya? Y voy a hacer, bueno, lo que nosotros tenemos, un pequeño mensaje, ¿no? Que nos va a decir, elija, vamos a tratar de hacer elija opción. ¿Ya? Elegir opción, elija opción. Entonces aquí le vamos a hacer una especie de flechita. Y acá no voy a hacer salto de línea. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de nuestro menú, aquí quiero que me pida, ¿no? Como aquí el cursor, como está aquí. Aquí que me diga, elija opción. Entonces acá voy a voy a introducir un valor que sea del 1 al 3. ¿En qué variable estoy recepcionando ese dato por teclado? En la variable OP. Entonces, esta variable, pues, ¿con qué pido? ¿Cuál es el comando para pedir dato por teclado? El comando es sin y con sus dos, en este caso esta es la sintaxis, ¿no? En este caso, extraer dato de qué? De la variable OP que se va a introducir por teclado. ¿Ya? Ahora sí va a poder, ya no se va a hacer un bucle, ¿no? No se va a hacer un bucle como hace un momento. Entonces hasta aquí tengo el diseño de mi menú. Entonces vengo acá y ejecuto. Estos dos pueden ser. ¿Ya? Muy bien, ahí está. ¿No? Menú principal, estructuras selectivas, repetitivas, salir y todo ese elemento. Y tengo la opción donde yo puedo elegir, ¿no? Yo digo 1, pues va a ser el 1. Obviamente no está haciendo ahorita nada. 2 va a ser el 2. Y cuando sea 3, pues nos salimos, ¿no? Ya terminó el programa. ¿Sí? Hasta aquí alguna consulta. Yo voy a borrar esto, voy a cerrar para que se pueda visualizar todo. Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes. Ingeniero, una pregunta. El while siempre tiene que estar afuera del bucle, ¿verdad? Sí, esa es la sintaxis. ¿Ya? La sintaxis del do while es así. Do dice repetir mientras sea diferente, bueno, de la opción. Entonces, en su sintaxis, el do while es así. Do, abre, empiezo, final, y el while establecemos. En cambio, yo voy a hacer un repasito acá. En cambio, el while, que también es otro bucle, no, establece prácticamente así. Mientras, dices, ¿no? Acá alguna opción, ¿ya? Podemos decir alguna pregunta, porque es lo que les decimos acá. Aquí viene una pregunta, ¿ya? Una pregunta que ustedes establecen. Y en su sintaxis es así simplemente el while. El while. En cambio, el do while no. El do while en su sintaxis nos dice, pues, repetir este conjunto de tareas mientras se cumpla esta condición. En cambio, el while dice, mientras se cumpla esta condición, repetir este conjunto de elementos. Esa es la diferencia.
Entonces, alguna vez en programación uno dice, ¿cuál es la diferencia entre el do while y el while? Ah, en el while, mientras no se cumpla alguna condición, no se hace tarea. En cambio aquí, primero se hace tarea y recién pregunto, ¿no? Es la condicional, así. Entonces, pero se ejecuta la tarea. Entonces, esa es la sintaxis del do. Esa es la sintaxis. Pero estamos repasando sintaxis y todo ese elemento, ¿sí? Hasta ahí preguntas, chicos, porque es la manera de trabajar ya programación, haciendo lo que necesitamos. No, sin preguntas. ¿Todo claro? Me dicen. Ingeniera, disculpe, no sé si podría volver a explicar esa parte, se me fue el internet. ¿Del bucle? Sí, Ya, muy es que bien. se me fue No cuando te estaba preocupes, haciendo no resumen. te preocupes. En todo lo que es manejo de estructuras, por eso voy a repasar las estructuras selectivas, son las condicionales. Tenemos condicionales simples, dobles, anidados y tenemos los múltiples. Y en las repetitivas tenemos tres tipos de repetitivas, bucles, ¿no? Las estructuras repetitivas. Tenemos al do while, al while, y el otro que vamos a manejar enseguida, justamente es el for, ¿no? Ahora, estos tres prácticamente son de la parte repetitiva. Para generar menús, que es lo que nosotros usamos bastante en esta materia, ya, entonces han generado ustedes menús, obviamente en C#, y es lo mismo, han generado un establecido acá. Entonces yo requiero de un bucle, que es el do while, porque yo requiero que me muestre el menú y cumpla una condicional. Entonces, ¿cómo es el do? Dice repetir este conjunto. El do es hacer, ¿no? Hacer o repetir este conjunto de tareas mientras se cumpla alguna condicional. Nuestra condicional es que mientras este valor de OP sea diferente de 3, que se muestre, que se haga el bucle, ¿sí? Que se muestre. Y cuando sea 3 va a terminar, obviamente. Entonces, y como dijo su compañero, la estructura do, el while está después de en la llavecita y sí, por eso termina en puntito. Es la única estructura que tiene punto y coma. En cambio, las otras no. Es la única que tiene. En cambio, el while dice, el while establece, mientras se cumpla esta condicional, repetir este conjunto de tareas que pueden ver internamente. Entonces, esa es la diferencia entre el while y el do while. Entonces, alguna vez pregunta, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Ya, en el while, entonces decimos, ¿sí? Primero se hace la condicional para hacer las tareas. O sea, no puedo entrar a hacer las tareas si no se cumple esta condicional. Por eso dice, mientras se cumple esta condicional, repetir este conjunto de tareas. En cambio, el do while primero hace las tareas y recién pregunta, ¿se cumplió la condicional? No, establece elemento. Les voy a pasar ya, miren, son 10 minutos, no se preocupen. Vamos a esperar que se termine el Zoom y recién pasamos al Meet, pero ya les voy pasando el enlace, ¿ya? Entonces, vamos a ir acá, que está, ¿ya? Vamos a prácticamente mandar a nuestro grupo, ahí estamos. ¿Sí? Ya les envío al grupo prácticamente. También al Telegram, porque los chicos están en el Telegram también, ¿ya? Y también acá voy a mandar. Obviamente vamos a mandar donde estamos con Pro nomás, ¿no? Ahí estamos. Oh, no es programación, chicos. ¡Ah! Estamos con EDA. Ya estoy mal con programación. Aquí los chicos deben estar pensando, ¿y ahora qué ha pasado? ¿Sí, no? Vamos a eliminar esto. ¡Ah! Y ustedes no me dicen nada, ¿no? Los chicos deben estar pensando, ¿y ahora qué debemos hacer? Deben estar pensando en... Bueno, yo pensé que ya les estaba dando por adelantado.
deben estar pensando, por eso que estaba callado. los chicos deben estar, no nos tocan, sí, no, ya los conozco, ahorita va a salir los memes, ahorita va a salir, y nadie me dice nada, ¿no? Chicos, yo bien segura de que estamos con programación. Bien, vamos a ir a ver, estamos con Telegram, ¿no? Aquí también igual, creo que mandaron. Bueno, vamos a ir a, no hay problema, todos van a querer entrar ahora. ¿Lo ve? Van a entrar de canto, van a entrar los chicos. Ya les conozco a los chicos. Perfecto, ahí estamos, ¿sí? Muy bien. Son tan tiernos los chicos. Obedecen rápido. Les voy a decir mil disculpas, me equivoqué. Aquí les voy a decir a los chicos. Era programación, ¿no? A veces se nos va. Son anécdotas, chicos, son anécdotas. No les digo. Listo, ya está. Yo creo que acá ya se ha borrado, así es que no hay problema. Mensaje eliminado. Muy bien, entonces vamos admitiendo, vamos a hacer que vayan ingresando solitos. Muy bien, perfecto. Entonces, mientras no se preocupen, yo voy a esperar al otro lado. Entonces, esas son las dos diferencias. ¿Ya? Son las dos diferencias que establecemos en estas estructuras. Ya en estas estructuras. Hasta aquí alguna pregunta. Voy a venir acá. ¿Alguna consulta? Muy bien. Y lo otro es el for, que es otra estructura repetitiva, que es la que vamos a usar bastante en el desarrollo prácticamente de arrays. Ya en el desarrollo de arrays alto vamos a utilizar. Voy a entrar por si acaso acá. Aquí también les voy a mandar, ¿no? En el chat. Ya, chicos, les voy a mandar el enlace por si acaso no estoy pudiendo entrar. Voy a ir y acá voy a habilitar, como decía, la pantallita también para sus compañeros, el altavoz y todo ese elemento. Ya tal vez los que están. Listo, ya está todo. Perfecto. Entonces, mientras se va estableciendo ahí, ya tenemos, pues, ahí está, queriendo ingresar, entonces ya está. Eso es lo bueno, ¿no? Ya tenemos automático, ingresa nomás. A veces como que entran toditos, se van estableciendo. Muy bien. Perfecto. ¿No? Entonces, eso hemos hablado justamente, porque vamos a manejar estas estructuras. Bien, entonces, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Sí? ¿Cómo voy manejando? Una vez que yo elige el 1, 2, 3, 4, tengo que hacer tareas, ¿no? Entonces, para la generación de menús utilizamos la estructura condicional múltiple. Justamente es el switch que han manejado ustedes. Switch o PLD. Acá se le está entrando algo. Vamos a ver quién dice primero. Ya, muy bien. Y el switch en su estructura es así, ¿no? En su sintaxis. Switch dice switch o P. El switch es una estructura que te permite hacer la selección múltiple de varias opciones. Es como, siempre les digo en programación, es como el switch por ejemplo, de nuestra casa. El switch 1 para el piso 1, el switch 2 para el piso 2, así, ¿no? Entonces, el switch es como una palanquita que activa una acción y va a depender el valor que tenga la opción que se vaya a seleccionar acá. Si es 1, va a funcionar el 1, el 2. Llamado también case, ¿no? Estableciendo en su estructura. Bueno, entonces el switch en su sintaxis en C++ es de esta manera, switch. Ahora digo, lo mismo que en C#, case. ¿Ya? Si es 1, así, ¿no? Si es 1, ya no voy a hacer nada, simplemente voy a establecer todos los case en su totalidad, todos los case, ahí está, aquí voy a hacer, ¿ya? Establecen un elemento que es justamente el break. ¿Qué significa? Termino de hacer el caso 1 y rompo
el bucle es como que rompe esto, ¿no? Ya no tiene que ir a ninguno de ellos. En este caso digo case 2, si es 2, ¿sí? Si es 2, entonces igual break. Ahora alguien me dirá, ¿qué pasa si no colocamos break? Bueno, va a ser lo siguiente. Va a venir aquí, es 1, va a ser el 1. Luego va a ir al 2, prácticamente al 2, va a ir al 2. Y va a ejecutar el 2. Luego, si no tiene break, va a ejecutar el 3. Así es, todos los casos va a ejecutar. En cambio, aquí ejecuta 1, rompe y bueno, y termina, porque es el primer elemento que debemos establecer. ¿Ya? En cambio, el caso 3 es simplemente salir. Entonces le digo, perdón acá, case, si es 3, dos puntitos, ya, si es 3, no tengo que hacer ninguna tarea. Simplemente debo salirme. Eso que implica, debo hacer un break nada más, en el caso del 3. Sabemos que esta estructura switch tiene una salida por no. ¿Ya? Esto haciéndoles recuerdo al que han llevado. A ver, voy a tratar. Yo tengo un textito básico que les doy a los chicos. A ver, vamos a ir haciéndoles recuerdo. Ya, porque bueno, esto también vamos llevando en lo que es programación 1. Ya, y en este caso vamos a venir acá. Ya, este creo que es el libro base. Donde, bueno, aquí pues prácticamente hablamos de algoritmos y con esto voy a repasar para ustedes también, pero viendo la parte esquemática, ya, viendo la parte esquemática, mostrándoles todo lo que es un librito base que les voy a establecer, donde tenemos todas las estructuras, los PDFs y todo ese elemento. Ahí está justamente el switch, ya, este es el switch, ¿no ven? ¿Se acuerdan lo que les ha dicho? Ya, la estructura múltiple switch, prácticamente múltiple, selectiva múltiple, va a depender el valor que tenga la variable. Si es 1, va a ser el 1. Si es 2, va a ser el 2. Pero tiene un elemento que es justamente, tiene varias salidas por sí y uno por no, se les dice no. ¿Cuál es el objetivo de este? Justamente hacer de que el rango de valores, con el caso nuestro, no establecemos acá, alguien me da, gracias, ya, en este caso, en nuestro caso tenemos estableciendo 3 opciones. Tengo el 1 y el 2 y el 3. Por decir, alguien va a elegir el 10, el 11, el 12, no sé, el 0, el -1, si alguien se establece en otro número. El objetivo prácticamente de este no que nosotros establecemos acá, ¿ya? Es, este se encarga de controlar que la cantidad de opciones que tenemos en nuestra estructura selectiva pues se cumpla, ¿no? En este caso si son 3, que sean 3. En caso de que alguien haga el 4, el 5, 6, que le saque un mensaje de error. Entonces diga, error, código no válido, prácticamente no, estableciendo ese elemento, código no válido, nos va a decir. Entonces el objetivo de este no es controlar la cantidad de valores en las opciones que debe tener la variable. Entonces dice no, solamente son 3 y bueno, y si alguien hace, y ya se nos fue, prácticamente vamos a esperar a sus compañeros, acá, a los que ingresen, vamos a esperar un ratito. Entonces el objetivo es ese, ¿no? Hacer de que mientras ellos van ingresando, nos vamos a hacer 2 ventanitas y yo voy explicando acá, ya, de que pues vamos a ver, ya, de que pues, se haga el control prácticamente de la cantidad de opciones que se tiene. Entonces, este no, ¿cómo se representa? ¿No? Les han enseñado también esto, como les digo, todo basado en programación. Les han dicho que eso se llama default. El default es como el no, es la instrucción no. Y como dicen su sintaxis, todos tienen su break, ¿no? Todos estableciendo prácticamente sobre lo que es el break. En el libro también está, por si acaso, todo lo que tienen acá y están visualizando. Entonces, ahí que yo voy a establecer acá, ya tengo hasta la opción 3. Me faltaría justamente el default. Entonces, en caso de ser
otro valor muy diferente, ya que sea muy diferente al que estamos seleccionando. Vamos a venir acá. ¿Dónde estamos? Default. Ahí. Ya, venimos acá. Y decimos ahí. Ya, entonces. Esto vamos a tratar de llevar adelante. Ahí, listo. Entonces, en caso de ser porno, entonces aquí vamos a sacar un mensaje y le vamos a decir code. Ya, le vamos a decir code. Ya, y le decimos error. Ya, error. Error. Sí, vamos a entrar. Ya, entonces le decimos error y le decimos opción no válida o código no válido, podemos decir también código no válido. Ya, y hacemos un salto de línea ND. Ya, END, salto de línea. Y bueno, ya tenemos hecho nuestro menú. Sí, ya está nuestro menú estableciendo acá. Ya, vamos a ejecutar aquí y vamos a desarrollar eso. Aquí son dos puntitos, ¿no? Todo error que tenga, ya, ahora por si acaso, lo siguiente, voy a habilitar nuestro logs. El logs es el error, por si acaso. Nos establece prácticamente en la parte inferior el número de línea. Ahora, acá me dirán, pero el error nos está dando en la 22, o acá, no, nos dice que hay error antes, ¿no? En la 22, ¿qué es lo que le faltaba? Yo le he puesto un punto y nos dice, debe ser prácticamente dos puntitos. Entonces ahí nos va estableciendo ya algunas soluciones a nuestro problema que se vaya a desarrollar. Vengo acá y ejecuto. Ahí tengo menú principal, estructura selectiva, ¿sí? Una estructura repetitiva. Entonces, si hago el 1, perfecto. Si hago el 2, si hago el 3, ahí se va a salir, ¿no? Entonces, voy a hacer otro número. Vamos a hacer que ingrese, alguien está ingresando. Perfecto. Entonces, por decir, le hago el 5 y ahí me sale, ¿no? Error, código no válido. Así haga -3, por ejemplo, ahí error, ¿no? O sea, no puedo establecer ni el 67, nada. Entonces, el default es el que se encarga prácticamente de hacer ese control, de que los códigos válidos para este menú simplemente establecemos del 1 al 3. Se fijan ustedes, miren, mi pantalla se llena, ¿no? Y como que no se ve agradable, ¿no? O sea, que todo mi pantalla llena. Entonces vamos a utilizar un comando que me permita limpiar pantalla y me haga la parte de pausa más, el manejo de pausa. Ustedes han manejado prácticamente estableciendo lo que es el clear, el console.clear para limpiar pantalla. También han utilizado la parte de pausa. Entonces esos elementos vamos a utilizar ahora en el desarrollo de este menú. Ya, entonces con 3 sabemos que me salgo. Ya, yo voy a deshabilitar esto para que se visualice completamente. Para poder utilizar comandos esto vamos a estandarizar, yo les digo siempre que sea este nivel, ¿no? Este totalmente. Ya, con el tabulador muevo. Hago con la tecla Tab, que está al lado de la Q por si acaso. Y si quiero retroceder, entonces le digo Shift y con el tabulador hacia al revés ya también. Ya, por si acaso para el manejo de tabulaciones. Bien, entonces, ¿cómo hago para que limpie la pantalla? Porque no está muy agradable. Ya, entonces, los comandos para limpiar pantalla, para hacer el pausado, se encuentran en una librería. Entonces, yo debo habilitar esa librería. Justamente tenemos acá y voy a incluir ya a esa librería y le voy a decir incluye en la librería Windows, ya, Windows.h.
En esta librería se encuentran esos comandos que quiero yo hacer uso y para muchas cosas más, porque voy a enseñarles a manejo también de algunos elementos ya en lo que vayamos desarrollando. Entonces, el momento que yo elija la opción, y que yo diga, entonces, ahora sí, le digo, es bien parecido a C#, es System. System, entre paréntesis y entre comillitas, el comando es CLS. Esto es Clear Screen, limpiado prácticamente de pantalla, ¿no? Ya, y voy a utilizar el otro elemento que justamente es el pausa, para pausar. Entonces acá, después que se ejecute algún elemento, digamos, dependiendo, no sé, voy a colocar acá un mensajito, por ejemplo, un mensajito nada más. Ya, le voy a colocar, porque esto después borramos, ¿no? Opción 1, digamos, es un mensajito nada más. Y voy a hacer con un salto de línea. Ya, después de eso, quiero que me muestre un ratito. Entonces, voy a utilizar el pausa, justamente es el system, ya, el system entre pause, ya, se llama el comando pause. Y después de eso, sí, quiero que me borre la pantallita y que retorne al menú prácticamente. Entonces, estos elementos son de complemento ya en el diseño de menús. Entonces, me va a mostrar, me va a decir, no, me va a hacer una pausa y luego me va a borrar pantalla y se va a salir. Cosa que no se llene mi ventana como estaba hace un momento. Vengo acá, sí, y voy a ejecutar acá, estableciendo este elemento aquí. Ya, ahora acá me dice System, ¿no? Doble S, entonces todo eso nos va corrigiendo prácticamente. Ahí está, ¿no? Tengo menú principal. El menú principal enseguida voy a manejar algunos comandos por si acaso. Elijo el 1 y mire, me muestra opción 1 era, ¿no? Que te coloqué. Opción 2 le he puesto. Y miren, el pause hace eso. Presiono una tecla para continuar. Entonces, como que el resultado que te va a mostrar. Presiono y retorna al menú principal. Hago el 2, no va a hacer nada. Por ahora ya está limpiando pantalla. Y cuando sea 3 prácticamente me salgo. Entonces, acá también podríamos establecer esto, ¿no? Esto es opción 1. ¿Ya? Ahora, cuando sea este elemento, también digo error, ¿no? Y voy a utilizar estos elementos también acá. El default me he olvidado decirles ya que también tiene su break, por si acaso. Todos tienen su break. Si no, nos va a dar error. El default también tiene su break. Todos, el case y el default tiene su break. Bien, vamos a ejecutar acá. Y le digo, digamos, no le voy a dar el 3, le voy a dar el número 5, por ejemplo. Error, código no válido, presione y retorno. Así le digo a 34, sí, error, código no válido, retorno. Entonces, de esta manera nosotros generamos lo que es el manejo de plantillas, el manejo de estos elementos que me permiten prácticamente desarrollar. Sí, hasta aquí alguna consulta. Ahora, hay otro elemento que se maneja, por ejemplo, en lo que es, digamos, yo quiero el menú así, ¿no? Más allá, así, puedo hacer eso, ¿no? Puedo manejar ese espaciamiento, resulta también. Ahora, mire, ¿cuándo se deshabilita esto? Alguna vez alguien dice, no está habilitado, así. Entonces, les digo, fíjense si está ejecutando, porque si está ejecutando, pues no te va a habilitar, obviamente, el proceso de revisión. Ya, si hago esto, por ejemplo, miren, ha recorrido el menú, ya ahí está, menú principal, así. Pero existen, así como en C#, comandos que me permiten hacer el tabulado, podríamos decir tabular, en este caso, el menú. ¿De qué manera? Justamente han manejado esta barrita inclinada y T, por ejemplo. Esto es tabular, es como al lado de la Q haces un tab, haces un espaciamiento, haces una tabulación. Entonces si yo hago otra vez el T, me va a hacer 2 espacios, ¿no? Entonces si hago un tercero, 3 espacios. Entonces acá, por ejemplo, podemos hacer que vaya al centro, prácticamente estableciendo acá. Ya vamos a ver manejo de posicionamiento de pantalla. Puedo hacer ahí y en este otro también.
T, y aquí también en todos, ¿no? Los que vayamos a establecer barrita T, y bueno, y aquí también establecemos eso, barrita T, ¿sí? Entonces se va a establecer más al centro prácticamente. Vengo acá y ejecuto, ¿sí? Ese es otro elemento, ¿no? Ustedes va a depender cómo van manejando prácticamente ese elemento. Entonces, esta es la manera de crear menús y estableciendo el manejo de algunos elementos y comandos que me permiten, ¿no? Hemos utilizado el comando code para mostrar la mensajería y todo ese elemento, y el sync, que es una opción que me permite coger datos por teclado. Hasta aquí, alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes. Consulta, jóvenes. Ya no les voy a pasar todavía porque voy a hacer una pequeña variación y ahí les mando la plantilla. Voy a mandar la plantilla, pero voy a entrar en sus procesos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna consulta que no esté claro? Y hey, para controlar los datos de letras, ¿cómo se puede hacer? Porque lo he intentado y sí. se cuelga el programa. Sí, tendríamos que hacer lo que es validación. Sí, cuando haces la letra, vamos a hacer, eso se llama validación de datos. Vamos a hacer un pequeño algoritmo que me permita hacer lo que es, que si es, qué sé yo, que si es letra, que te salga error. Como un tricatch más o menos vamos a hacer. Hay el tricatch aquí, chicos. Tenemos el tricatch. Entonces vamos a hacer algoritmos de validación de datos. Justamente es un tema que entramos como validación de datos. Para eso va a ser un pequeño algoritmo que vamos a hacer con paciencia. Lo vamos a, es larguito, pero explicándoles cómo se hace a lo que tú dices, correcto. Es validación de datos se llama. Que te permite controlar, en este caso, si tiene que ser número, si es letra, letra, ¿no? Entonces son pequeños algoritmos. Y buena observación, porque cuando ustedes, y lo mismo, nos está haciendo los siguientes compañeros, si yo voy a colocar IE aquí, y no sé, como se hace un book, ¿no? Miren, y no retorna. Error nos dice, pero nos da ese elemento. Ya, eso se llama, y es uno de los elementos que yo voy solicitando en los proyectos, porque ese tema lo llevo, se llama validación de datos, que vamos a hacer como pequeño algoritmo ya estableciendo en el manejo, ¿no? No se preocupen, necesito un poquito de paciencia a medida que vayamos entrando ya a los temas. Y muchas gracias por la pregunta, porque son complementos de la materia. Perdón. Mauricio le llama, por favor. Le llama Mauricio. Muy bien, perdón, pero los tesistas están en busca de nosotros. Muy bien. Hasta aquí preguntas, chicos. ¿Alguna opción? Perfecto. Ahora, durante todo el proceso ya de desarrollo, porque nosotros cuando vamos entrando prácticamente en todo lo que es programación, manejo de estructuras, pues empezamos a manejar ya una programación modular. ¿Eso qué implica, no? Divide tu código y serás feliz, así, ¿no? Donde prácticamente ustedes han aprendido a manejar lo que es el desarrollo de método para hacer procesos y procedimientos. En programación, en C++, nosotros llamamos subprocesos, funciones que me permiten el desarrollo de estos elementos. ¿Qué implica? Son pequeñas tareas que tú vas asignando desde el principal para que se ejecute y se vaya desarrollando el proceso del algoritmo. Entonces, ¿qué implica? Yo quiero todo esto, hasta acá nada más vamos a establecer. Yo quiero que esto se maneje en un subproceso, llamando a un método, ¿ya? O sea, un tanto en base a lo que ustedes han manejado. Yo quiero que en este caso vaya a un método y retorne prácticamente.
Entonces, ¿cómo se manejan los métodos acá? Que nosotros llamamos subprocesos, ¿ya? Entonces, acá yo esto voy a colocar como comentario. Vamos a manejar lo que son los comandos de comentario. Hay dos tipos de comentarios, ¿sí? Estableciendo. Uno, el comentario de línea, ¿ya? Ese es el comentario de línea. Si yo quisiera todito esto hacer comentario, hago así. Pero yo quisiera todo. Yo quiero, porque todo esto voy a llevar a un subproceso. Entonces, el comentario de párrafo, les han enseñado también, es barrita, asterisco, hasta donde quiero hasta aquí. Y le digo asterisco, barrita. Esto es bien importante. Yo cuando voy enseñando en programación 1, estos dos elementos para mí son muy importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá, voy a hacer como un pequeño ejemplo acá. Sí, aquí voy a hacer. Les digo, por ejemplo, a mí me sirve como ayuda a memoria. Por ejemplo, yo les digo, ya sea en C#, ya sea en Java, entonces el comando, ¿no? Yo les digo, por ejemplo, es bueno que tú te anotes ndl comando, le dices ahí, para que no te olvides, comando para salto de línea, así. Entonces el ndl es el comando para salto de línea. Acá, por ejemplo, podemos establecer un comando o un comentario de línea y le digo sí, así con su celo, ¿no? Entonces comando para establecemos, ¿no? Comando para captura de datos por teclados. Entonces, es bien importante que ustedes manejen la parte de comentarios. Este elemento es fundamental en el proceso de programación, porque el momento que tú vuelves a abrir este documento, tienes tu ayuda a memoria, porque a ver, ¿qué era? Así, ¿no? Se nos va. Entonces, igual en las librerías, por ejemplo, que estamos usando, entonces voy estableciendo acá en el desarrollo para que maneje lo que es el manejo de librerías. Entonces, esto hace pausa, esto limpia pantalla, por ejemplo, igual acá pueden decir, ¿no? CLS, limpia pantalla, ya, entonces pueden colocar habilitando, librería Windows, así. Entonces les sirve, bien importante. Yo les hago, quiero ver y quiero establecer, por ejemplo, cuando llevamos nuevos comandos, me notas arriba, les digo. No porque quiero, ¿no? Aunque está en el cuaderno, está en el libro, por ejemplo, ¿no? Está en el texto, está todo, aquí está todo. Está todos los comandos, sí, pero les digo, anotas acá, porque el momento que tú ingreses, sí vas a saber qué era, qué comando han hecho. Ya, entonces, ahora, bueno, esos son los dos comandos para comentario. Comentario de línea y comentario de párrafo prácticamente. Yo quiero esto que ya he puesto como comentario. Ustedes saben que todo lo que es comentario, el compilador no ejecuta, ¿no? Quiero que vaya un subproceso. Entonces, ¿de qué manera prácticamente establecemos eso? Entonces, me voy a crear un método. Y acá no necesitamos establecer ninguna clase, nada. Simplemente le damos el método. El nombre. Entonces, yo le digo menú principal. ¿Ya? Así, principal. Así. Esa es la manera de invocar a un método, dándole el nombre y entre paréntesis. Ahora, ¿qué significa estos paréntesis? Puede que tú invoques a un método que nosotros llamamos a un subproceso enviando parámetros. En esto pues, se puede enviar parámetros, variables y todo elemento que se va requiriendo si es que va a ir a ese método, ¿no? Ese elemento. Entonces, pues como no vamos a enviar nada, simplemente quiero que haga esto. Entonces, ¿dónde se crean
su proceso, siempre encima. En cambio, en C# no hay problema si haces arriba y haces abajo, ¿no? Acá es en la parte superior del principal, en este caso del int bind. ¿Cómo se crea un subproceso? Nosotros decimos, por ejemplo, en el caso de ustedes, dicen public void, dicen, ¿no? Y si no es un subproceso que retorne, no sé, dependiendo si es público, en este caso entero, igual acá es lo mismo. Pero no tenemos ya la parte de pública acá. Simplemente establecemos el void y el nombre prácticamente, ¿no? De su proceso, le voy a decir el mismo nombre tiene que ser, ¿no? Menú, en este caso, principal. Ya, así se llama, igual. Esa es la manera de establecer y como todo método, establecemos su inicio y su final del método. Ya, entonces acá le estoy diciendo que vaya a hacer el menú. ¿Y qué es todo eso? Yo quiero que haga esto, que me diseñe todo esto. ¿Ya? Voy a copiar simplemente acá lo mismo, ya, quitándole prácticamente, obviamente, los comentarios. Entonces vamos a establecer acá y voy a recorrer todo esto allá. ¿Ya? Entonces, viene y le dice, ejecute el método de menú. Va a venir, va a diseñar todo este elemento, ¿no? Va a establecer prácticamente todo este elemento y bueno, y luego va a venir y va a pedir el valor de la opción. El manejo de subprocesos en programación, manejo modularizado, porque estoy haciendo mediante módulos, o lo que ustedes llaman métodos, facilita prácticamente el desarrollo del código en el principal, ya que el principal se va a basar en puros, como se dice, subprocesos de los cuales vamos a ejecutar tareas. Y facilita mucho porque, ejemplo, me voy a equivocar aquí un puntito y coma, ya, y voy a compilar directamente acá. Sí, ya, ocurre de que el error, ya, suponiendo que yo diseño todo acá, a veces tenemos código hasta 300, 400. Y como que todo está debajo de cada uno de estos, uy, no me acuerdo en qué línea. En cambio, cuando ya manejamos modularizado, el error se da en el procedimiento, en el método, donde te es más fácil revisar inclusive el código. Ahora, voy a habilitar acá View, le voy a decir Logs, ya, me dice un error y me dice prácticamente en la línea 11, pero según nosotros está aquí, ¿no ven? ¿Y por qué me sale en la línea después? ¿Por qué? Porque te está diciendo prácticamente que no, acá no puede haber un NDL y luego un code. Entonces aquí tal vez te falta un puntito y coma, ¿no? Entonces te está haciendo simplemente esa referencia. Entonces alguna vez me dice, pero el error debería salirme en el 10, me está saliendo en el 11. No, es que está diciendo, después de acá es como continuar, ¿no? Esto acá. Y me dice, no puede haber ese caso. Tal vez te falta un puntito y coma y te especifica. Ya, entonces por eso manejamos ya programación. Sí, acá también manejamos bastante lo que es la programación modularizada, lo que es en el manejo de su proceso o como ustedes llaman con el manejo de métodos, ¿no? Estableciendo en su procesamiento. Entonces, esto que ven acá es una plantilla. Ya es una plantilla que me permite manejar muchos elementos. Ahora voy a complementar como que estamos manejando, ya, si no me equivoco, acá algunos elementos más. Hasta ahí me dicen si hay alguna pregunta, jóvenes. Preguntas. Me dicen si tienen alguna duda. Ya, no voy a pasarles porque quiero darles algo más. Vamos a complementar eso con esto más. Y con esto ya les dejo, siempre digo ya les dejo chicos trabajando, ustedes va a depender cómo quieren hacer, pero ya vamos un poquito familiarizándonos. ¿Dónde estamos? Vamos a ir con, si no me equivoco, está en textos, ¿no? Siempre entro acá algún material que tengo y bueno, los chicos necesitan. Es este texto, es bien interesante porque, bueno, vamos manejando acá. A ver, vamos a ver. Voy a descargarlo y
Bueno, pueden sacar de acá por si acaso, es color y posicionamiento, cómo manejar la parte de colores, ¿ya? Y posicionamiento prácticamente vamos a aquí, mostrar. Ahí pueden descargar lo que estoy viendo acá, por aquí había tenido uno. Ya, vamos a aperturar. Bien. ¿Cómo manejo la parte? Porque a los chicos les encanta prácticamente manejar lo que son colores. Ya, manejo de colores, hacer un poco más elegante tu menú y todo ese elemento. Entonces, aquí hay muchos elementos complementarios, por si acaso. Ya vamos estableciendo ahí. Ahora, el manejo de colores requiere, primero, del uso de una librería, por si acaso. ¿Ya? Dos, requiere de una línea de comandos, que es justamente el handle. Este es el que habilita lo que es el color. Y para darle colores, establecemos el set console text, que ya establece el color que quieres manejar. Tenemos de 0 a 256 colores en C++, donde ustedes pues pueden manejar cualquiera de ellos. Entonces, ya tengo habilitado la librería. Esto es en el lugar donde tú quieres prácticamente ejecutar en este caso, el comando. Entonces, primero se habilita esto, que es hasta acá, simplemente. Ya vengo acá y voy a establecer donde quiero, acá en el menú, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ya tengo ya tengo la variable, la librería, y aquí habilito el handler, nada más. Y para establecer los colores, ¿sí? Para establecer los colores, entonces utilizamos este elemento acá, ¿ya? Para cada uno de ellos. Entonces, es como que acá voy a habilitar, yo utilizo prácticamente, vamos a establecer, yo utilizo a partir del 9, 8, porque los otros colores que tenemos hasta el 256 son colores con fondo. No es como que un poquito que hay que saber en qué momento vas a utilizar. Es mejor los colores enteros. Entonces, a partir, por ejemplo, del 10, el menú principal va a tener el color de 10. ¿Ya? Por ejemplo, a partir de acá, ¿ya? El 11, yo voy a establecer acá el 11. Esto va a tener el color 11. Ahora, hasta salir. Y elija opción, yo quiero que sea otro color. Entonces le voy a decir el 12. Tres colores que estoy estableciendo en los diferentes lugares. En este caso, para el título, un color, para el cuerpo, otro color, y para elegir otra opción. Y bueno, ya está habilitado en la librería Windows. Eso es lo que nos dice prácticamente en este documento que tienen ahí ustedes establecido. Bien, ejecuto y voy a manejar acá. Y ahí tenemos, ¿no? Tenemos la variación. A esto llamo colores enteros, que no sean con fondo. ¿No? Estableciendo prácticamente el manejo de colores. Tenemos 200, ustedes pueden elegir, está enumerado prácticamente todo este elemento. Otro elemento que se maneja en lo que ustedes van diseñando, ya establecemos acá, es el manejo de posicionamiento. Ya, eso donde estábamos. Ahí tenemos en la parte superior, creo que estamos. Ya, acá tenemos prácticamente lo que es posicionamiento. Debemos crearnos un subproceso, el cual maneja las coordenadas X, Y de la pantalla, prácticamente no, es como posicionar, porque necesitamos establecer. Y debe incluirse, obviamente, en este caso, como se dice, la librería Windows, ¿ya? La librería Windows. Entonces, utilizamos columna y fila. Siempre el primero es la columna, estableciendo en qué fila quieres, en qué columna y bueno, y la fila que tú quieres. La posición es columna y fila. De esta manera se va a manejar. Entonces, este es un proceso, debo tener yo prácticamente en el desarrollo digamos, en este caso el código que voy trabajando.
Eso puede ser acá o puede ser después, no hay problema, desde dónde va a invocar. Entonces, como voy a manejar acá los gotoxis, acá voy a manejar, entonces, si yo invoco a un subproceso, si voy a llamar desde aquí, entonces tiene que estar por encima, ¿no? El subproceso. Entonces, el subproceso se va a llamar, ¿sí? En este caso, gotox XY, posicionamiento. Para eso necesito utilizar prácticamente este comando que me permite, me habilita y me establece la posición donde quiero yo manejar estos elementos. Ahora, ¿de qué manera? Simplemente yo debo hacer referencia, según esto, ¿sí? Estableciendo, yo digo gotox. Nada más. Gotox estableciendo este elemento que vamos a manejar acá. Entonces, por ejemplo, yo voy a anteceder acá justamente el Gotox XY, estoy estableciendo. Entonces, si yo quiero, ¿no? Esto es la columna y esta es la fila. Ya, yo puedo decirle, por ejemplo, en la columna, vamos a recorrer más o menos estableciendo, digamos, en la columna 8 y la fila 2, así, ¿ya? Y la fila 2. Quiero que salga esto, entonces ya no le voy a poner estos tabs, ya no voy a colocar estos tabs, ya no voy a manejar estos tabs prácticamente, ¿no? Estableciendo. Quiero que salga menú principal y vamos a ver cómo se posiciona prácticamente. Ya ejecutamos acá y establecemos ese elemento, ¿no? Entonces ya tenemos aquí, hago que recorra un poquito más, voy a hacer de que se vaya recorriendo. Ya, digamos, le voy a decir columna un poquito más allá, le vamos a decir, a ver, 15, ya, y tenemos la fila 2, ¿no? Estableciendo ahí para que vean, no hay problema si se va a posicionar en otro. Esto le decimos sí, ya, y vamos a ejecutar acá. No, mire, ya se movió, ¿no? Entonces, lo que estoy moviendo ahorita es la columna y, bueno, esta es la fila 2 prácticamente. Ahora, si yo quiero que venga hasta aquí, más al centro, pues hacemos recorrer simplemente la columna, ¿no? Estableciendo. Entonces yo quiero, por ejemplo, digamos, en la 30, digamos, ¿sí? Estableciendo acá. Y la columna 2, sigo manteniendo acá, esto voy a restablecer y ejecuto, ¿no? Y bueno, ya tenemos aquí prácticamente estableciendo lo que es 30. Entonces, el resto nosotros podemos ir posicionando prácticamente, en este caso, los diferentes acá. Simplemente variamos, voy a variar para el siguiente. ¿Ya? Entonces, control C, le digo para este, ya tiene que ser, si gusto, un poco más, estableciendo, digamos, ya no voy a variar, si gustan, pueden establecer un tanto, digamos, le vamos a decir en la columna 20, digamos. ¿Ya? Pero ya no puede ser la fila 2, ¿no? Tiene que ser la fila 3, 4, podemos decir acá. Entonces, haciendo un salto de línea. Entonces, para el resto igual vamos a establecer acá, ya venimos acá y puntito y coma, ahí nos faltaría nuestro puntito y coma por si acaso, aquí siempre, como es otro comando, puntito y coma. Entonces le digo la columna 20, la fila va a ser la 5, estableciendo acá la 5. Ya lo mismo hacemos para el resto, ¿no? Vamos estableciendo para el salir. Entonces todo tengo que posicionar prácticamente dónde va a ser. Entonces la próxima fila va a ser el 6. Entonces acá igual, vengo acá, control B para el salir, entonces va a ser, digamos, en la 7. Entonces, el primero siempre la columna y el resto es la fila. Estoy moviendo 2, luego 4, 5, 6 y así sucesivamente el siguiente. Se puede llamar desde cualquier lugar a este subproceso que se encarga de posicionar prácticamente todos estos elementos, ¿sí? Vengo acá y ejecuto acá y vamos a venir, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Menú principal, estructuras selectivas, ya manejando en lo que es sin utilizar. Ahora, lo siguiente, de aquí vamos a quitar esto, siempre les digo. Vamos a quitar estos tabuladores, vamos a quitar, porque ya no, porque estamos manejando con
la parte de posicionamiento. Entonces ya no necesitamos manejar. Ahora, si quieres complementar, utilizas obviamente. Si gustas establecer, ¿no? Vamos a ver de qué manera tenemos la variación. Ahora sí, un poquito que más establecida hacia la izquierda. Entonces, estos son elementos complementarios en el desarrollo y todo lo que van manejando ustedes en la materia inicial, con sus estructuras, manejo de posicionamiento y manejo de colores. Entonces, por ejemplo, ya es una plantilla que contiene todo. Y si alguna vez les digo, chicos, por favor, manejamos la plantilla, entonces tú puedes aumentar, disminuir, pero ya tienes tu pequeña plantilla, ¿ya? Esto yo hago lo siguiente, ¿ya? Para los que están con maquinita, hago lo siguiente, como les dije, ¿no? Ya complementando a todo lo que estamos trabajando, vengo acá y justamente en EDA, ya les mando de esta manera para que ustedes tengan uno. También voy mandando al Telegram para los que tienen acceso directo tal vez. Y además voy complementando prácticamente en nuestro texto que estamos generando como código. ¿Dónde está nuestro texto? Vamos a generar, acá tenemos, ¿no? Código trabajado en aula es este. Ya, y venimos acá y le digo así, de esta manera. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, ahora jóvenes? Ya les he enviado. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta de todo lo que se ha avanzado. Hoy día he tratado de mostrarles prácticamente la inicial, ¿no? Algunos, enseguida voy a generar otros códigos también. Ya, hasta aquí alguna pregunta. Consultas, chicos. Ahí les he enviado, si los chicos me piden, siempre trabajan, no, pásenos por favor, vamos a hacer la prueba, entonces eso también se les va a enviar. Esa es la manera de trabajar con mi materia, trabajando todo lo que es la parte de código, dándoles todo el material y explicándoles, obviamente haciendo un repaso de todo lo que han llevado ustedes en la materia de programación, aplicando todo lo que es la parte de estructuras. Hasta aquí alguna consulta. Voy a complementar con estructuras selectivas, estructuras repetitivas, de cómo se van manejando, obviamente haciendo el uso de la parte modular. Me dicen si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes. Preguntas, chicos, ¿dónde están? Se han dormido, se han ido a tomar tecito. ¿Dónde están, chicos? No, ninguna. Por mi parte. Ya. También de mi parte, una pregunta. Dime, ninguna. Muy bien, chicos. Me dicen si algunos se entiende. Tengo que repetir hasta que ustedes vayan repasando prácticamente, ¿no? Muy bien. Entonces, continuamos, ¿sí? Yo voy a guardar, me voy a crear otro proyecto igualito, donde voy a hacer uso, por eso les estoy dejando como plantilla, así es que ya tienen todo. Yo voy a manejar estas dos opciones, voy a hacer cómo se manejan las estructuras selectivas, pues cómo se utilizan, porque aquí estamos utilizando la estructura selectiva múltiple al usar switch, pero en este caso voy a ver la parte de selectivas, voy a ver la parte de repetitivas, con pequeños ejemplos que vayamos a desarrollar. Muy bien. Vengo acá, me voy a crear otro. ¿Cómo se crea otro proyecto? Viendo, ¿no? Nuevo proyecto. Acá sí le digo nuevo proyecto. Consola, Go, voy estableciendo acá. Vengo acá y bueno, siempre estableciendo que estoy trabajando y le voy a llamar, se va a llamar estructuras. Ya, estructuras. Voy a establecer en C++, ¿sí? Ahí yo lo voy a llamar directamente. Entonces, próximo. Y bueno, me aparece otro proyecto, por si acaso. Y también tiene su plantilla, igual que en C#.
Bien, un detalle es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, vengo acá y, bueno, debería ejecutar este, ¿no? Ejecuto acá, pero no me sale. Me está saliendo, ¿cuál me está saliendo este último, el que he creado? Y bueno, ese es, digamos, uno de los, no problemas, ¿no? Sino, no son problemas, sino cómo yo debería establecer y si quiero ejecutar el que quiero, ¿no? Entonces debo irme al main del proyecto que quiero ejecutar y saber que eso está desarrollándose. Y le digo prácticamente clic derecho y le digo building file. Ya le digo building file y bueno, y compilo acá directamente. Y bueno, voy a ejecutar lo que quiero. Si quiero ejecutar prácticamente este, le digo clic building file, vengo, ejecuto y compilo y ahora va a ser segundo. Ya, esa es la manera de hacer que se ejecute cualquiera de los proyectos, porque ocurre eso, ¿no? Pero ya hice el 2 y no corre el 2 o el 3 dependiendo qué es lo que están haciendo. Entonces, esa es la manera de proceder prácticamente para su ejecución. Bien, voy a copiar todito esto, ya, todo, prácticamente todo, ya, todo, porque voy a utilizar justamente en su estructura, ya, todo. Entonces, que obviamente si ejecuto este, pues va a ser el mismo resultado de nuestro menú, ¿sí? Hasta ahí alguna consulta. Bien, voy a hacer un ejemplo acá, justamente si en caso de ser la opción 1, ya en caso de ser este comentario, a ver, le voy a llevar acá arriba le voy a llevar, ya donde tenemos salto de línea, aquí no, aquí le vamos a hacer el comentario que NDN salto de línea, porque aquí voy a quitar algunos elementos, entre ellos prácticamente este elemento. Entonces, voy a establecer prácticamente un subproceso para hacer un ejemplo de estructuras selectivas. Quiero hacer prácticamente a cada uno de ellos. Entonces, le voy a llamar, ya, entonces le voy a llamar ejemplo con barrita selectiva. Ya, de esta manera. Y bueno, después de que ejecute va a venir acá, va a hacer el pausa y luego va a limpiar pantalla. Ya, este subproceso lo voy a crear en la parte superior. Justamente, bueno, va en secuencia por si acaso. ¿Qué está primero? El principal. Luego viene el segundo este. Entonces digo, bueno, ya hice el menú. Ahora, ¿por qué este está antes? Porque desde acá se le llama al subproceso acá. Por eso está más antes. ¿Ya? Entonces digo aquí voy, ¿ya? Control B y bueno, y aquí voy a plasmar prácticamente el ejercicio, viendo y manejando todo lo que son las estructuras selectivas, haciendo un repaso de todas las estructuras selectivas. ¿Ya? Bueno, vamos a establecer acá, me dicen por si acaso, tenemos hasta 10:45, ¿verdad? Me dicen por favor, no quiero perjudicarles en la materia. El enunciado es el siguiente. Sí, Jesús. Sí, ¿no? Hasta las 10:40. Sí, chicos, como ven, a nosotros en esta materia y en todo lo que es programación que llevo también, nos falta tiempo, ¿no? Nos falta tiempo. Entonces el enunciado es lo siguiente, ¿no? Nada más realizar, voy a hacer acá el enunciado, realizar un algoritmo, ¿ya? Realizar un algoritmo para introducir las coordenadas esto es un comentario de párrafo, ¿no? Las coordenadas de un punto, ¿ya? Y determinar en qué cuadrante se encuentra, ¿ya? Se encuentra. Bien. Bien, entonces, más o menos voy a plantear más, porque esto se tiene que trabajar en la próxima clase. Por eso son 2 elementos de repaso, porque ya después ya se va a manejar. Ya, la idea es, pues ustedes conocen prácticamente todo lo que es la circunferencia, ¿ya? Conocen bastante lo que es la circunferencia ustedes, en la que prácticamente, pues,
Me dan 2 minutos al ingeniero Weimar, por favor. Ingeniero. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mil disculpas, jóvenes. Tenemos el afán de los directores que nos están controlando. Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Lo vamos a establecer, ¿no? Voy a tratar de explicarles. Y bueno, si alguien para la próxima clase logra, perfecto. Entonces van a ir repasando que no tiene mucho elemento. Vamos a establecer acá el insertar. Vamos a ver otras formas. Aquí tenemos esto. La idea es esta, ¿no? Para repasar, yo quiero, a esto nosotros llamamos coordenadas. Ya, de forma rápida lo voy a hacer. Prácticamente estableciendo acá, perdón. Ahí vamos a ver, ahí estamos. Ya, entonces, a esto nosotros llamamos prácticamente la parte, digamos, de coordenadas en todo lo que es el posicionamiento de puntos, ¿no? Entonces, a este le llamamos X menos X, acá le llamamos, perdón, X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo. Entonces, este es el primer cuadrante, ya, donde nosotros establecemos los valores de un punto. Entonces, si yo, por ejemplo, digo acá, ¿no? Establezco acá un puntito que le voy a llamar, obviamente le voy a llamar de otro colorcito, entonces, este, por ejemplo. Ya, entonces les digo así, este es el punto, vamos a establecer acá. Entonces les digo, ¿dónde se encuentra este punto, no? En primer cuadrante, ¿cuándo se encuentra en segundo? ¿Cuándo en el tercero? ¿Cuánto en el cuarto? Entonces yo quiero saber si, dado dos valores, como dicen, ¿no? Las coordenadas. Un punto tiene dos coordenadas, X y prácticamente Y. Entonces, dado el valor de prácticamente por teclado, ¿sí? Yo establezco en qué coordenadas se encuentra. Entonces, esta es la idea para poder repasar lo que son estructuras selectivas, simples, dobles y las selectivas anidadas. Esto se puede resolver con simples, se puede resolver con anidados, o sea, va a depender cómo cada uno establece su lógica. Entonces, en eso consiste prácticamente este problema. Ya, esto les voy a pasar, que está a medias, porque ya van a entrar ustedes a clases. Si alguien logra resolver, excelente, no importa en otro lenguaje. Me dice, yo tengo un otro lenguaje y lo vamos a plasmar prácticamente acá. ¿No? Hasta aquí, ¿alguna consulta? Mil disculpas. ¿Dónde estamos acá? Les voy a pasar acá. Ya, estamos aquí. Les estoy enviando todo lo que es el código. Ya. Y también voy a colocar este texto que va a ir con ustedes, ¿sí? Este texto que voy a colocar al final. Siempre de esta manera trabajo y les digo código, código ejemplo. ¿Ya? Y con lo que estamos trabajando ahorita en este momento. Ya, entonces no les voy a dar ninguna tarea.
y pienso que ya han logrado subir su diagnóstico. Entonces la próxima, que ya termino, ya viene pues nuestras primeras tareas, porque ahora estoy haciendo un repaso entre lo que son las estructuras y manejar prácticamente el lenguaje, que en este caso ustedes pues conocen, solamente que hay que saber establecer los comandos con los cuales se va a trabajar. Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes. Espero que la asistencia la hayan marcado, ¿ya? Es un elemento bien importante. Aquí tengo la asistencia, voy a hacer unos minutos más. Ya tenemos acá del día de hoy, justamente lunes, ¿no? Ahí estamos con lunes, ¿ya? Yaco está, yo voy arreglando de esta manera de los chicos que están. No voy a hacer ahorita hincapié, por ejemplo, pues, Henry no estás porque no está marcado, ¿ya? Acá Harold no está, entonces yo simplemente ingreso acá. Agustín ha entrado con bastante tiempo, ¿ya? Así, eso es lo que yo hago, reviso prácticamente. Les digo, chicos, marquen, por favor. Acá, por ejemplo, Ever no está, Víctor no está, Juan no está, ¿ya? Josué no está. Entonces voy marcando de esa manera y no se vayan a perjudicar, por favor, porque bueno. Dije, perdón, sí estoy, solo que me olvidé marcar. Ya, ¿cuál de ustedes? ¿Qué número es de acá? Al 7, José Santos Cruz. Ya, perfecto. No se olviden, chicos, porque a veces no les doy tiempo. Chicos, si es tarde, váyanse. Hasta luego, les digo. Y yo entro acá y marco así, ¿no? Entonces no, y les va a perjudicar, les baja nota por si acaso. Bien, chicos, quedamos acá a ver cómo logran hacer todo lo que hemos trabajado. Les mando el video y bueno, adelante, vamos, no es difícil. ¿No han visto que es bonito el trabajar con programación? Porque nuestra materia es netamente programación. Hasta aquí, ¿alguna consulta, chicos? Bueno, un gusto de estar, vayan a su materia y ellos van a jalar de la oreja. Que les vaya muy bien, ¿ya? La próxima me preguntan de entradita si tienen alguna duda del código. Enseguida mando en Word este código, subo a la plataforma y tiene todo el material más el video que lo voy a renderizar. Que tengan bonito día, se cuidan mucho, chicos. Hasta luego. Gracias, señora. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego.